Bienvenidos a un podcast sobre homestaging, un podcast en el que hablaremos de las técnicas, de las utilidades, las ventajas y las herramientas que utiliza el homestaging en la actualidad. Te invito a escuchar este podcast si estás intentando vender un inmueble, tu casa, una oficina y si también te dedicas a ello profesionalmente, me encantaría ayudarte a que lo vendas antes y mejor, utilizando la técnica del homestaging. Soy Reyes Muñoz de reyeshomestaging.com. Agradeceros enormemente de que estéis ahí. Querría proponeros que me enviaréis dudas, comentarios y todo lo que necesitéis. Yo intentaré resolveros en este podcast. Y adelante con el podcast. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar dentro del capítulo número 1. Vamos a hablar de lo que es el homestaging, de dónde viene esta definición, de cómo llegó a nuestro país y de quién lo fundó y creó este concepto. Primero de todo quería deciros que el homestaging es una definición que se da en los libros de texto, quiere decir puesta en escena, o la traducción literal, puesta en escena de la casa. Homestaging en la actualidad es una profesión. Lo definimos a la profesión. Aunque literalmente quiere decir puesta en escena, ¿no? Pero ahora se utiliza este término para llamarnos a todos los homestagers o todas las personas que nos dedicamos a decorar para vender. Los homestagers estamos especializados en comercializar un producto y en este caso algún tipo de inmueble, como son las casas, los apartamentos, las oficinas, los locales que están en venta o en alquiler. Su función es vender lo más rápido posible en un tiempo récord. Esta definición viene de los Estados Unidos. Se inventó en Seattle sobre los años 70. Su visionaria fue una mujer llamada Barb Schwartz, que se dio cuenta que las casas limpias, ordenadas y con colores neutros y, por supuesto, bien decoradas se vendían mucho antes de las que no estaban. Entonces ella había trabajado con anterioridad en una tienda de decoración. No era decoradora, pero tenía algún indicio de decoración. Y también ella le gustaba mucho el teatro, de pequeña había hecho teatro y ella tenía siempre presente lo que era un escenario, que allí llamaban al escenario y la modificación de las escenas staging, y se le ocurrió proponerle esto a sus clientes. Ella lo que hizo, porque se convirtió en inmobiliaria, ella empezó a trabajar como inmobiliaria. Entonces, viendo que había una gran diferencia entre las casas que estaban bien decoradas y con gusto y ordenadas, limpias, de las que en comparación con las que no se vendían, pues ella propuso a sus clientes arreglarlas de alguna manera para que se presentaran mejor al posible comprador. Entonces, al principio, pues nadie quería invertir ni tampoco realmente sabían exactamente lo que ella quería. Entonces, pues lo que les propuso es que ella le ayudaba. Bárbara empezó a ayudarles a preparar las casas, diciéndoles lo que tenían que hacer, pues si la entrada había que pintarla, si tenían colores muy oscuros o muy llamativos también. Ella, sin conocer la técnica, pero intuitivamente se dio cuenta de que
de que funcionaban mejor los colores neutros, blancos. Y bueno, y poco a poco se dio cuenta de que funcionaba. Cuando preparaban las casas, se vendían. Y la primera se vendió en una semana. Entonces, para ella fue como un gran descubrimiento. Y esta técnica, o sea, no la utilizaba nadie. Las casas se vendían tal cual. Y ella dijo, pues yo lo voy a hacer en todas mis viviendas. Y es así como empezó todo. En otro momento hablaré de quién es Barbara Schwartz y un poco su historia, ¿vale? Ahora quería haceros un poco una introducción y ya está. La verdad es que sí, se dio cuenta la importancia que tenía de preparar las estancias. Y bueno, también como ella había trabajado en el teatro, trabajado no, había actuado y conocía cómo funcionaba el teatro, pues se inventó el concepto de homestaging o una puesta en escena, porque ella lo que quería era eso, de que su público, que en este caso eran los compradores, vieran una escena de cómo se podrían sentir o cómo podría estar, cómo podría ser la casa de sus sueños, ¿no? Y bueno, y en fin, que esto fue en los años 70, poco a poco en Estados Unidos se hizo bastante famoso y bueno, y poco a poco se fue difundiendo a Canadá y al Reino Unido, hasta que en España, pues sobre el año 2007 se introdujo a través de profesionales de otros países, personas que vinieron a hacer esta profesión aquí. Pero bueno, que fue en el año 2014 cuando comenzó a hacerse popular. Y bueno, y cada vez somos más empresas las que nos dedicamos a ello, porque no es algo temporal, es algo que viene a quedarse. En Estados Unidos el 50% de la vivienda se realiza homestaging y aquí en España no, el porcentaje es mínimo. Y bueno, y este podcast, mi objetivo es lo que quiero es dar a conocer esta técnica y lo que es el homestaging. A cuanta más personas mejor. No es solo que el sector inmobiliario los conozca, sino que hay muchas personas que podrían beneficiarse de esta técnica y ya no solo contratando a profesionales, sino bueno, mejorando visiblemente. Cada uno puede mejorar visiblemente el aspecto de su casa y bueno, como veremos en posteriores capítulos, de la importancia de ello, ¿vale? Y bueno, el homestaging es una técnica decorativa, ¿vale? Con el objetivo de vender o alquilar un inmueble. Tiene un objetivo marcado, no es decorar únicamente, ¿vale? Se basa en un marketing en el que tiene una intención, la intención de venta de un inmueble, una casa, una vivienda, un local, ¿vale? Venta o alquiler. También se utiliza en alquiler vacacional. Esta técnica se utiliza para que gusten al máximo de personas posibles, ¿vale? Está estudiada, se utilizan unas herramientas, unos elementos estéticos para conseguir unos resultados profesionales y lo que he dicho, para que guste al máximo de personas posibles. Para que la persona que vaya a visitar una vivienda se quede con una gran primera impresión, porque como en todo, en los primeros 90 segundos es cuando una persona decide comprar o no. Y esto está demostrado, que en los primeros 90 segundos de una visita la persona ya sabe si esa casa le ha gustado o no. Y bueno, ahora quiero enumerar cuáles son los aspectos importantes en los que se basa el homestaging, ¿no? Porque yo aquí en este primer capítulo quiero dar una pincelada y en posteriores capítulos es lo que iremos en profundidad. Mi gran intención es que vosotros también me podáis contar un poco cuáles son vuestros casos y poder ayudaros desde aquí. Y bueno, estos aspectos importantes en los que se basa el homestaging
es, os lo digo ahora, el relooking o puesta a punto. Relooking o puesta a punto es el preparar una vivienda, simplemente. Antes de decorar y de ponerla a la venta, se tiene que preparar, ponerla a punto. Hay que pintarla, la casa está sucia, pues se pinta. Los baños son oscuros, también se puede pintar. Ahora hay muchísimas técnicas muy sencillas, muy baratas, en el que no tenemos que hacer reformas, pero que mejoran un 90% la calidad de una fotografía y lo que realmente la calidad de un espacio en realidad. Podemos pintar muebles, mobiliario de cocina, muebles que podamos reutilizar, que puedan resultar muy oscuros, en fin. El primer aspecto no es solo pintar paredes, sino dependiendo de la casa podemos hacer muchas cosas, pero en este caso quiero recalcar que el relooking o puesta a punto, podríamos decir que lo primero sería pintar, segundo reparar cualquier desperfecto. Hablamos de que no tenemos que hacer obras, pero sí que tenemos que reparar cosas estropeadas y que se ven. Si hay grifos rotos, pues hay que repararlos. Si la bombilla también igual no funciona, pues hay que repararla. Si una ventana está rota, pues se tiene que reparar. Es como querer vender un coche con una ventana rota. Pues si es que nadie te lo va a comprar. En este caso, hay que preparar mínimamente la vivienda. Tenemos que retirar muebles y objetos personales. Si la casa está amueblada, ¿podemos utilizar esos muebles? Claro que sí, pero no puede estar sobreamueblada. No podemos ver el espacio. La gente no se imagina el espacio cuando hay mucho mueble ni cuando un piso está vacío. Entonces, si está vacío, hay que amueblarlo, que ya hablaremos sobre ello. Y si hay muchos muebles, hay que retirarlos. Y si están estropeados y viejos y no podemos utilizarlos, pues se retira todo. Objetos personales, pues vamos a decir fotografías, por ejemplo, ropa, objetos religiosos, políticos. Todo esto tiene que desaparecer porque la persona que entra tiene que imaginarse viviendo ahí. Por lo tanto, tenemos que ayudarle a imaginarse viviendo ahí. El cuarto punto sería limpiar. Importantísimo, limpiar. O sea, es esencial. Primero, que cambia la energía de la casa. Es como que renovarla totalmente cuando se limpia y realmente se desinfecta. Eliminaremos malos olores y ordenaremos, claro que sí, el espacio ordenado. Después de hacer todo esto, que son las técnicas de puesta a punto o relooking, ahí ya sí que podemos decorar con la técnica de homestaging, que es una técnica basada en una decoración para que le guste a todo el mundo. Y después de esto, pues realizaremos fotografías profesionales, claro que sí, porque ahora todo se vende por internet, todo se vende a través de las redes. Y tiene que haber una fotografía profesional en el que se vea los espacios y que invite a visitar. Todo ello es un conjunto de pautas que harán que tu casa, tu piso, tu local, pues se vea se vea muchísimo mejor, gusten desde el minuto 1 que se entra en la vivienda y se venda mucho antes, pero muchísimos antes.
Entonces, yo quiero hablar de todo esto. Dedicaré un capítulo más adelante de ver todos los beneficios y de utilizar la técnica de homestaging, de que hay unos estudios que se han publicado de la importancia de hacer homestaging y de sus beneficios, y de no considerarla como un gasto, sino realmente como una inversión. Y bueno, en principio vamos a dejarlo hasta aquí, este primer capítulo. Y nada, encantada. Hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haber puesto un poco de luz y que si estás interesado en el tema me puedes contactar en mi página web reyeshomestaging.com. Espero resolver tus dudas en siguientes capítulos. Si te ha gustado el programa, puedes valorar con 5 estrellas en iTunes y en eBooks. Ya sabes, si no emocionas, no te ven, y si no te ven, no te vendes. Gracias por todo y hasta el próximo programa, mis oyentes.